Tiene la palabra el senador Sánchez. Muchas gracias, presidenta. El Senado de la República se convocó, según el procedimiento que establece el reglamento, para tratar un proyecto de ley que tuvo un conjunto amplísimo de cambios en la Cámara de Representantes. Y yo creo que es inexplicable la celeridad con que las mayorías en este Senado han decidido tratar este proyecto de ley. Porque el procedimiento normal, señora Presidenta, es que el proyecto de ley regresa a la Cámara de Senadores y tendría que haber ido a la comisión y el Poder Ejecutivo venir a explicar los cambios que le realizó la Cámara de Diputados. Es más, hoy estamos tratando un proyecto de ley sin miembro informante, justamente por la celeridad con la que el Gobierno quiere salir del paso. Porque yo creo que este proyecto de seguro no es tan bueno cuando se quiere salir rápidamente de las castañas del fuego y sacarlo lo más rápido que se pueda del Parlamento. Porque si no, no hay otra explicación para la celeridad con la cual las mayorías en este Parlamento han procedido a que ingrese en el día de hoy el proyecto de ley, se convoque una sesión extraordinaria en la mañana que duró 10 minutos para darle entrada y tratarlo 5 horas después. Y el Gobierno nos trata de convencer que es un proyecto maravilloso. ¿Y por qué están tan apurados en sacarlo? Yo sé que ha sido muy costoso dentro de la coalición de gobierno acordar este proyecto de ley. Y que han surgido incluso no solo esos primeros 90 cambios que se dieron en el transcurso del debate de la comisión en la Cámara de Representantes, sino que hubieron cambios de último momento que fueron propuestos y donde tuvo que intervenir el presidente de la República. Incluso se tuvo que poner cuartos intermedios a la comisión o a los compromisos de cómo se iba a votar. Y contra eso no tengo nada que decir yo, señora Presidenta, porque cada partido, cada legislador, cada sector buscó tratar de aportar lo que entendió que le permitía mejorar ¿a qué? A algo que es muy malo. Porque si no, no hubiera existido el proceso de negociación que existió si la ley hubiese sido tan buena como la quieren fundamentar acá. ¿Para qué tensionar tanto? Y que en realidad lo vimos comiendo pop, las diferencias de la coalición con respecto a este tema si la ley es maravillosa. ¿A quién quieren convencer, señora Presidenta, que están presentando una ley maravillosa que va a beneficiar a la enorme cantidad de la gente con las dificultades que tuvieron para acordar? ¿Qué uruguayo va a creer que este es un proyecto que va a mejorar las jubilaciones de todos los uruguayos, cuando en realidad lo que se generó este proyecto fue una de las tensiones más grandes que tuvo la coalición de gobierno? Y lo vimos por la televisión. Y nos quieren venir a convencer ahora. Han logrado acordar y el presidente de la República tuvo que intervenir. Y vimos las acusaciones cruzadas y el cambio de figuritas por abajo de la mesa para poder acordar, porque están votando un proyecto malo. Están votando un proyecto que es malo. Y eso no tiene nada que ver con que la seguridad social en el Uruguay se tenga que reformar. Porque claro que hay que hacer reforma de la seguridad social, porque los cambios en el mundo del trabajo, porque los cambios en lo que tiene que ver con la estructura de edades de nuestra sociedad están tensionando la seguridad social. Ahora, que tenga que reformarse la seguridad social no quiere decir que lo hagan tan mal. Y por eso iniciamos esta sesión sin miembro informante, sin que pasara por la comisión, sin que viniera ninguna autoridad del Poder Ejecutivo a dar la cara por el acuerdo que hicieron en la Cámara de Representantes, para decir esto es así, porque en realidad la reforma se está quedando sin padre y sin madre. Se intenta diluir y se intenta volver a tratar de remar en el dulce de leche y decir esto es maravilloso, es lo mejor que se podía hacer. Y yo creo que no, que el Uruguay merece una reforma seria, fundamentada, justa y solidaria de la seguridad social. Que no es esta. Que no es esta. Porque si hay algo que ha inspirado esta reforma, y ha sido explícito el gobierno en exponerlo, que es contener el gasto.
Ese es el leitmotiv de esta reforma, contener el gasto, achicar el gasto. Y los debates son, con agua en la leche o sin agua en la leche, ¿cuánto gasto contenemos? Y ese ha sido el debate, contener el gasto. Y si mi objetivo es contener el gasto, que el gobierno, más allá de los problemas de cifra que tiene, porque un día dice una cosa y otro día dice otra, ¿verdad? Dice que vamos a tener, en definitiva, una reducción de X puntos del PBI. Lo cierto es que lo que se va a contener de gasto de la Seguridad Social es cercano al 20%, 1.200 millones de dólares. Se va a gastar menos. Y la pregunta que no pueden responder, y por eso buscan tratar de discutir con sindicalistas, hablar de un montón de cosas, hablar del puerto, hablar de lo que sea, es que no pueden responder cómo achicás el gasto en 1.200 millones de dólares y le explicás a la gente que no se lo vas a sacar de su bolsillo, porque se lo están sacando del bolsillo de los futuros jubilados. Esa es la verdad. Porque si no, no es posible contener el gasto. Si yo voy a achicar lo que estoy gastando, es que voy a achicar las prestaciones. No es posible ni razonable, y creo que lo entiende cualquier hijo de vecino, que si voy a gastar menos, lo voy a hacer sobre la base de que voy a dar más prestaciones. No van a dar más prestaciones. Y creo que no vale todo. Que hacerse responsable y la ética de la responsabilidad es decir la verdad. Y es asumir que lo que se está haciendo acá es generando condiciones más gravosas para acceder a una jubilación. Eso es lo que está pautando esta reforma, porque el camino para achicar y contener el gasto es hacer que sea más difícil jubilarse. No hay vuelta. Esa es la propuesta. La primera y más grande de esa es trabajar 5 años más. Si antes te podías jubilar a los 60, ahora te vas a jubilar a los 65. Y esa es la gran medida que toma la coalición de gobierno para decirle a la gente, bueno, si usted ahora se podía jubilar a los 60, se va a jubilar a los 65, pero usted tiene que asumir que esto es bueno para usted. Usted tiene que asumir que es saludable para usted trabajar 5 años más. Que no importa que le duela la espalda, que tenga hernias de disco, que no importa que tenga un trabajo sufrido, que no importa que tenga un trabajo precario, que no importa que no llegue a fin de mes y se tenga que doblar el lomo, trabaje 5 años más, porque le va a hacer bien. Y la otra gran propuesta que algunos se golpean el pecho es, y cuando te jubiles, seguí trabajando. Como si el objetivo es trabajar hasta el último día, cuando en realidad la gente trabaja después de jubilado porque no llega a fin de mes. Porque no llega a fin de mes. Por eso la gente tiene que salir a buscar changa, porque tiene jubilaciones bajas. Y la solución que trae la coalición de gobierno a las soluciones bajas es que siga trabajando y que además trabaje 5 años más y no se pueda jubilar antes. Esa es la solución. Y yo creo que eso es un profundo error porque va a caer sobre los hombros de los trabajadores más pobres y más precarios del Uruguay. Lo que producto de su trabajo, de su esfuerzo, porque han tenido baja calificación y han tenido que acceder a trabajos que son muy jodidos, limpiando piso como las empleadas domésticas o los trabajadores rurales, o un conjunto más amplio de trabajadores que están expuestos a desgaste físico, son los que van a tener que seguir trabajando, con los que acá vienen a romantizar el trabajo de que los cañeros de Bella Unión a los 62 años sigan cortando caña de azúcar. Y eso les parece que está bien. Y que a los 64 años estén subiéndose los trabajadores de la zafra del limón a una escalera a bajar limones. Porque no van a poder jubilarse. Porque le acaban de votar que para jubilarse no es a los 60, es a los 65. Y entonces, escucho unos rebuznos, Presidenta, por favor, le voy a pedir que me ampare. En todo caso, entre todos ustedes, a veces hay comentarios que dijimos hoy, les pedimos que no se sobrepongan. Muchas gracias, Presidenta, por ampararme en el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo sé que a algunos no les gusta escuchar la verdad y hacerse cargo de la verdad. No les gusta.
Les gusta el autobombo. Les gusta el autobombo y pensar que todo lo que hacen está maravilloso, pero no es así. Aquí lo que se está votando, señora presidenta, es hacer más gravoso la posibilidad de que una persona se jubile. Y en el mejor de los casos, como bien decía el senador Andrade, esa persona que tendrá que esperar 5 años más para jubilarse y que además el discurso oficial es que tendría que estar contento que lo vamos a hacer trabajar 5 años más, tiene que estar feliz de que lo vamos a obligar a esperar 5 años más para jubilarse. En el mejor de los casos trabajando, porque perdés el laburo a los 62 años. ¿Y quién te va a contratar? Entonces yo creo que lo que termina pasando, que es la intención de contener el gasto, que es el objetivo principal de esta reforma no está inspirada en mejorar la cobertura. Esta reforma no está inspirada en aumentar las jubilaciones. Es más, el fundamento de esta reforma justamente es que en periodos pasados se incrementaron las jubilaciones y que por eso ocasionó de alguna manera que 660.000 jubilados en este país cobrarán más jubilaciones. Y además un montón enorme de personas que no podían acceder a una jubilación, en el 2008 se flexibilizara para que lo accedieran. Y ahí entraron las propuestas para que un conjunto muy amplio de los trabajadores más pobres y más precarios del Uruguay pudieran acceder a la prestación de la jubilación, porque si no, no llegaban. Y claro que eso tiene un costo, y claro que hay que discutir de sustentabilidad. Y esa es la segunda pata flaca de esta reforma, que le dice el sacrificio que lo hagan los trabajadores del futuro, pero a los poderosos no los vamos a tocar. Porque de todo el debate que tuvo la coalición del gobierno y de todas las propuestas que estuvo discutiendo la coalición de gobierno, en ninguna se planteó decirle a los poderosos que pusieran el hombro. En ninguna. Nunca estuvo sobre la mesa de la coalición de gobierno decirle a los poderosos que tienen que aportar un poco más. No estuvo arriba de la mesa. Y por supuesto que hay algunas cosas que en el debate en la comisión, en la Cámara de Diputados, se mejoraron, por supuesto. Ahora no te van a tomar los últimos 25 años. Esa es una propuesta de Cabildo Abierto, que volvió a dejarla en el lugar donde estaba antes de la reforma, 20 años. Si bien es cierto que Cabildo Abierto planteaba 15, porque hoy se computan los 20. Pero lo cierto es, señora presidenta, que lo que va a pasar es que nadie puede explicar con meridiana seriedad o con honestidad intelectual cómo hace una persona, cómo hace este gobierno para recortar el gasto en 1.200 millones de dólares y que todas las jubilaciones aumenten. Esa es una explicación que lo que hizo es romper las matemáticas, básicamente. Rompieron las matemáticas en su fundamento. Entonces a mí me parece que estamos frente a una reforma que no era la prometida, y los que tienen dificultades con respecto a las promesas son quienes van a levantar la mano hoy y en campaña electoral pidieron el voto y que no le iban a cambiar el contrato a los que estaban trabajando, y hoy se lo están cambiando. Esos son los que tienen la dificultad de poder escucharse a sí mismo y decir que están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Y después arranca otro capítulo de esta reforma que dice, en definitiva, que esta reforma se hace porque nunca se hizo nada. Bueno, si habrá una falacia enorme, porque entra en una contradicción gigantesca. Dicen, esta reforma la tenemos que hacer por lo que se hizo en el 2008. Entonces, ¿cómo que no se hizo nada? En todo caso, se habrá estado en contra de que personas que no podían acceder a la jubilación accedieran. En todo caso, hay que fundamentar que se estuvo en contra de que las jubilaciones mínimas crecieran de manera ininterrumpida, y claro que eso ocasionó un gasto mayor de parte del Estado, sin lugar a duda. Pero en definitiva, el debate es cómo hacemos para contener ese gasto, o el debate es cómo damos sustentabilidad a un gasto que implique que las jubilaciones tienen que seguir aumentando. Porque las jubilaciones de mi país, si bien durante 15 años tuvieron incrementos diferenciales las jubilaciones mínimas que permitieron que llegaran a los niveles que hoy están, sigue siendo muy poco, 16.000 pesos, 17.000 pesos.
Y el debate que debería darnos como sociedad es cómo hacemos que nuestros veteranos no tengan que salir a buscar otro trabajo a los 65 años, a los 67 o a los 70 para seguir trabajando, sino que puedan tener derecho, después de una vida entera de trabajo, a vivir dignamente. Y no se vive dignamente con 17.000 pesos. Y ese es el gran debe que tenemos, que no es fácil solucionarlo, por supuesto, porque el Uruguay tiene un montón de carencias, y por eso sería más necesario más diálogo y más discusión para ver cómo lo vamos a llevar adelante. Pero el debate no puede ser nunca recortar prestaciones de aquellos en los momentos en que más necesitan. Porque la seguridad social está para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y los fríos números de la economía o los debates parlamentarios adentro del mármol no nos pueden hacer perder de vista que yo comparto algo que se dijo acá, aunque después en la continuación de la intervención se hizo lo contrario. Y es que yo no creo que haya dirigentes políticos, sociales, mucho menos sindicales, que le deseen lo peor al Uruguay. Lo que hay es un debate sobre cómo y de qué manera podemos hacer un país más justo y más solidario. Y en este caso, lamentablemente, el gobierno priorizó la contención del gasto a la solidaridad. Pero lo que hizo el gobierno es asumir que lo que debe hacer, en definitiva, es achicar en 1.200 millones de dólares, que serán 1.200 millones de dólares menos que habrá en el bolsillo de los que se van a jubilar y que serán afectados por esta reforma. Y eso se podrá tener muchísimos discursos de agravio hacia distintas figuras del Uruguay, pero eso no lo pueden defender, no lo pueden argumentar. Eso no pueden justificarlo, porque eso es lo que hace esta reforma. Agravar las condiciones para acceder a una jubilación. Hacer más difícil llegar al momento de jubilarse. Y cuando hay trabajadores que tienen un montón de esfuerzo físico, desgaste físico y un conjunto de problemas, yo creo que esta es una medida que va contraria a la enorme mayoría de los trabajadores más precarios del Uruguay, particularmente de las mujeres, que van a ser las que van a pagar, ¿verdad?, la contención de este gasto. Y yo creo que ahí está el problema. Y por eso estoy seguro, señora Presidenta, que el futuro que aquí estamos hipotecando, lo tendremos que solucionar los uruguayos, seguramente, cambiando las mayorías que hagan posible que estos retrocesos queden en el pasado, como van a quedar, señora Presidenta. Muchas gracias. Senador Domenech. Por una aclaración tiene la palabra el senador Da Silva. Sí, Presidenta, es muy cortita, es para reafirmar que ni los trabajadores de la Zafra del Limón ni los cañeros de Bella Unión van a tener que esperar a los 65 años para jubilarse. Están excluidos a texto expreso. Por tanto, vamos a decir la verdad. Gracias. Senador Domenech. Bueno, y vamos terminando. Por una aclaración. ¿Sí? Le estoy diciendo, por una aclaración le estoy dando la palabra. Sí, se puede hacer muchas aclaraciones cuando el orador que acaba de pedir la palabra, una aclaración, lo que está haciendo es haciendo referencia a lo que yo acabo de decir. Y por tanto, lo que voy a decir, señora Presidenta, es que es muy fácil leer el texto para darse cuenta que las exigencias para el trabajo, en realidad las exigencias para aquellas actividades laborales, como por ejemplo las que se hizo referencia recién, que tienen que cumplir los trabajadores y las trabajadoras de esos rubros de actividad, para poder cumplir y poder acceder a la bonificación, van a ser bastante pocos los que puedan justificar para poder acceder a esa bonificación, que en la vida práctica, en realidad, no va a suceder. Y entonces, ahí lo que hay es, en definitiva, es la colocación de algunos temas para tratar de disimular esto, pero que lo que va a terminar pasando es lo que acabamos de relatar, donde hay una enorme cantidad de trabajadores y de trabajadoras que tienen que soportar esfuerzo muy exigente y tendrán que esperar hasta los 65 años, cuando hoy se podían jubilar a los 60.